¿No? Listo, perdón. Es que quería Discúlpame, cerciorarme de eso. discúlpame. Según No yo te ya les preocupes. he puesto. Adelante, no te preocupes. Gracias, Hugo. Es que yo veía aquí como que la opción todavía estaba de grabar, pero bueno, Yo te voy listo. a grabar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Insisto, voy a despotricar un poquito contra Herzog, particularmente contra su Nosferatu, ¿no? Porque aquí es donde precisamente empieza el juego de la confusión. ¿Ya alcanzan a ver el keynote? Sí. No, no se ve nada. Se No se ve siguen nada. viendo las cámaras. A ver, entonces vamos a ver, share. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí ya. Perfecto. Listo. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya a full? ¿Ya se va pantalla completa? Hola, hola. Sí, ya se Sí, ve. ya está bien. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy, vamos a tratar de profundizar y hacer un poquito de polémica y es válido, insisto, porque además, ojo, no quiero imponer mi punto de vista, que quede clarísimo ese punto, ¿de acuerdo? Pero sí quiero traer un punto de vista distinto al que normalmente se tiene sobre una película que además es considerada como un hito en la historia del cine de horror, ¿no? O sea, sí. La gente considera el Nosferatu de Herzog, ¿no? Como una de las grandes películas de horror y yo francamente no termino de entender por qué, ¿no? Y por eso es que la traigo aquí un poco al debate. Insisto, se pueden enojar y me pueden decir lo que sea, no pasa nada, no quiero yo ni contaminar su punto de vista, insisto, nada más traigo un punto de vista completamente distinto. Ahora, lo que sí es un hecho es que este Nosferatu es un Nosferatu que más hace época, ¿no? Es uno de los Nosferatus, pues, fundamentales y por eso le estamos dedicando una sesión, ¿no? De nuestro curso a él, ¿no? Acuérdense, son cuatro grandes Nosferatus, a pesar de que hay más, ¿no? El mismo, hace 2 años, ustedes conocen a este actor favorito de Guillermo el Toro, que siempre sale en todas sus películas, que es todos sus monstruos. ¿Cómo se llama, Hugo? Este chico Duke, que es muy Duke flaco. Jones, Doug creo, Jones, ¿no? exactamente, Ujú. Doug Jones. Entonces, Doug Jones interpretó una versión de Nosferatu hace 2 años que salió en Kickstarter, entonces no capitalizó tanto dinero, entonces por eso no hizo tanto ruido. Pero insisto, van varios Nosferatus. Sin embargo, hablemos de esta trilogía, ¿no? Que es el del 22 que platicamos la sesión anterior. Hoy vamos a platicar del de Herzog y vamos a cerrar la siguiente sesión con el de Eggers y ahí vamos a profundizar un poquito sobre todo en el diseño de personaje, que me parece que es un punto de vista muy importante y también una gran crítica a Robert Eggers, porque ojo, a mí me apasiona, yo no di mi punto de vista hace rato, a mí me apasiona el diseño de personaje del Nosferatu de Robert Eggers, pero no es Nosferatu, es Drácula. No, para mí es otro boleto, o sea, y ahí es donde empieza un poco esta tradición que empieza con Herzog, y por eso quiero hacer hincapié en esto. Y por eso traje este meme que además circula ahorita mucho, ¿no? Porque pues se hacen estas comparaciones y es evidente, ¿no? Entonces se tiene como muy claro que el primer Nosferatu, aquí lo ponen como el hambriento. Yo más que hambriento, yo lo pondría yo como el satánico o el oscuro, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? El oscuro en el sentido de oscurantista y de búsqueda del ocultismo. Por el otro lado, definitivamente este es el solitario, el que vamos a platicar el día de hoy, y el horny, ¿no? Que es justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Claro, el del Robert Eggers es completamente calenturiento, eso es sin duda alguna. Y hoy más que nada. Y aquí es donde quería llegar con esta parte, que es la cultura de la participación. Esta cultura de la participación que ven acá es la teoría de este señor que a mí me cae re bien, que sigue vivo y además da clases en las universidades de Estados Unidos. Se llama Henry Jenkins, es mi teórico favorito, porque además, bueno, analiza los medios como además son, con la realidad de hoy, sobre todo con la penetración que tenemos, por ejemplo, en redes sociales. Ustedes sabemos que hoy vemos cómo las televisoras han caído, ¿no? Ya no es lo mismo el poder que tiene Televisa o TV Azteca
comparado con el poder que puede tener un YouTube o un influencer. Entonces, justo es esto, el cambio de manos en los medios, porque ahora ya somos muchos los que contribuimos a los medios. Es más, todo el mundo contribuimos a los medios con el simple hecho de darle un like, ¿no? Si tú ves algo por ejemplo, en YouTube y te gustó ese contenido y le das like, le estás diciendo al algoritmo, oye, esto está chido, ¿no? Mándame más para empezar, ¿no? Y pero del otro lado también le estás ayudando a ese canal a que su difusión sea más extensa, ¿no? Porque el algoritmo dice, oye, esto está gustando. Entonces, por lo tanto, ahí estamos participando. Ese es uno de los niveles de la cultura de la participación, así de básico, ¿sabes? Ya gente pues, mucho más capacitada, bueno, pues ya utiliza los medios a su favor, ¿no? Y se convierten en influencers, insisto, puedes tener 3 millones de views, lo vimos la semana pasada, me dio mucha risa con el fenómeno de Milei, ¿no? Que yo soy muy clavado de análisis de medios, ¿no? Entonces el presidente Milei el día 14, ¿no? Pone un tema de criptomonedas, ¿no? Todo el mundo se vuelve loco, empiezan a comprar criptomonedas y de repente resulta ser que es uno de los más grandes fraudes que se han hecho en la historia de las criptomonedas y lo está empujando un presidente desde su Twitter, ¿saben? Es un escándalo a nivel mundial. Y esto sucede porque tenemos acceso a nuevos medios. Ojo, antes no había acceso a medios. Acuérdense, para que Murnau hiciera su película, puta, o sea, era un tema, ¿no? O para que Herzog hiciera su película, acuérdense, Herzog se robó una cámara de donde él estudió porque él sentía el derecho de robarse esa cámara para filmar historias, lo cual me parece muy simpático, pero también por el otro lado muy debatible. Ahora, lo que habla Henry Jenkins de la cultura de la participación es eso, ¿no? Hoy por hoy todos participamos y nunca más claro que aquí, ¿no? Con Drácula, ¿no? Drácula es eso. Drácula es esto de la cultura de la participación, aquí lo vemos, ¿no? Estamos haciendo un teléfono descompuesto, ¿no? Lástima que no está Silvia, pero bueno, al final del día es esto. ¿Qué es lo que sucede con un teléfono descompuesto siempre que jugamos? ¿Qué es lo que pasa? Es pregunta. Pues se va distorsionando, ¿no? O sea, el mensaje primigenio, pues es, no sé, hola, me caes bien, y va distorsionándose, ¿no? Hasta de hueles mal, ¿no? Es un decir, o sea, se va ¿Y por qué deformando. pasa eso, Hugo? Porque tienes toda la razón y la pregunta es ¿por qué? Puede ser un tema de percepción y de entendimiento, o sea, de cómo vas captando, no sé, lo que para ti es tal cosa, no sé, más que eso, ¿no? Como percepción. Ahí tienes una parte que es fundamental, ¿no? Cómo yo entiendo lo que me están diciendo y luego cómo lo interpreto, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo recibo el mensaje? Ahora sí que el principio básico de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo recibo el mensaje? Y depende de mi contexto, ¿no? Depende de, bueno, pues de mi educación, de dónde vivo, de etcétera, etcétera, cómo yo voy a entender ese contexto. Y luego también va a depender de mis capacidades para interpretarlo y sobre todo para comunicarlo, ¿no? Que va a cambiar el mensaje. Entonces, quizá mi intención no era cambiar el mensaje original, pero a lo mejor no soy tan diestro con las palabras y entonces en vez de decir, hola, ¿cómo estás? Digo, hey, ¿qué pedo? Y a mí el hey, ¿qué pedo? Es lo mismo que hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Yo estoy tratando de entender lo mismo, pero estoy cambiando la forma de decirlo. Y ahí es justo donde entra la cultura de la participación. Y esto, me encontré esta imagen que estaba yo buscando como para tratar de explicar este tema, y creo que viene perfecto, porque es esto, ¿no? Stoker nos dice una cosa, luego Grau agarra algo, ¿no? Y él interpreta lo que él quiere, ¿no? Y él, acuérdense, él trae su rollo, esta parte es importantísima y crea algo completamente distinto y lo lanza al mundo. Y luego Herzog, pues interpreta a ese güey lo que quiera, ¿no? También ahora sí que lo hace suyo y saca lo suyo. Y luego Robert Tigers hace lo propio hasta que estamos en el momento que estamos. Eso en literatura tiene que ver con un concepto muy elemental que es la muerte del autor, ¿no? Hoy por hoy, nada más evidente que Drácula, ¿no? Porque
si Bram Stoker regresara de la tumba y viera a su Drácula, no lo reconocería. ¿Sabes? O sea, no, dice, no, qué pedo, pues ese no es mi Drácula. Entonces es ahí donde entra la muerte del autor. Hoy por hoy es más grande Drácula, hoy por hoy es más grande Nosferatu que Murnau. Hoy por hoy grande Drácula que Bram Stoker, ¿saben? Entonces, ese es un poco el tema de la muerte del autor y nada más claro que en la versión de Werner Herzog, y esta parte es bien importante, porque en el arte se llama pastiche. ¿No? Y pastiche es eso, cuando yo agarro de aquí y de allá y creo algo nuevo, ¿no? Pero al final del día estoy agarrando cosas de aquí y de allá para crear algo completamente nuevo, pero que, ojo, no es el original, ¿sabes? O sea, un pastiche es eso. Y la narrativa pastiche que se ha generado con Drácula es la más pastiche de todas, o sea, porque, por ejemplo, hablando de otros mitos legendarios, pues tienes el mito del cristianismo, ¿no? Por ejemplo. Y eso es algo que además se cuenta a rajatablas, ¿no? Porque no es como que alguien se ponga a interpretar la Biblia como quiera, ¿no? ¿No? De repente, bueno, pues vamos a Iztapalapa y vemos unas representaciones de ese Cristo y dices, órale, está chido tu Cristo, pero no es el que Dios trae en la cabeza, pero, ¿sabes? O sea, trata de ser como a rajatabla. En el caso de Drácula, no, en el caso de Drácula han sido estas narrativas pastiche que al final del día se crean cosas completamente distintas. Y nada más representativo que este señor. No, y este señor, esta parte es bien importante porque es Werner Herzog, por si no lo tenían claro. Y en términos generales, se tiene conceptualizado a Herzog como un genio. Un genio de la cinematografía, disculpen, que sin duda alguna tiene muchísimos méritos, ¿no? Porque además, bueno, sobre todo hay un par de películas que rayan en la locura, ¿no? Hugo sabrá más de cine que yo, pero bueno, tienes esta película donde creo que es Fitzgeraldo, ¿no? Que está con el barco que lo tiene que mudar en una montaña y entonces el tipo en su genialidad hacía absolutamente todo por contar la historia como él la quería contar. ¿No? Lo cual, bueno, pues tiene un tema de brillantez importante, pero por el otro lado, pues también tiene este slash hacia la locura, ¿no? Entonces, acuérdense que los genios y los locos, ¿no? Están de manera muy, 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 muy cercana. Entonces, un poco la pregunta que traigo acá en el tema de Nosferatu es, ¿estamos viendo la obra de un genio o de un loco, ¿no? Porque además tenemos a otro personaje, ¿no? Otro personaje que entra en la alquimia, porque además estamos hablando aquí casi casi de brujería, ¿no? Estamos hablando de otro personaje que se llama Klaus Kinski, que además tenían estos dos una relación por demás peculiar, ¿no? O sea, justo me estaba yo peleando yo con ChatGPT porque me llevo muy pesado con él, muy, muy pesado con él. Y ya le dije que es mi best friend, ¿no? Porque le hago referencia al documental este que habla de la relación de este par, ¿no? Que era, pues, por decir tóxica es lo menos, ¿no? Se querían matar de manera literal, o sea, no es de que se amenazaran, no, 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 era de manera literal y estuvieron a punto de matarse unos a otros de manera literal. Hicieron 5 películas juntos y curiosamente el Nosferatu es la menos acalorada de todas y creo que la más funcional de las colaboraciones. Pero eso no quita que estemos hablando de un par de genios, ¿no? Porque sin duda alguna los dos son genios, pero insisto, también son locos, ¿no? Ambos, ¿no? Que dices, híjole, neta, 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 ¿estás por acá? Entonces, bueno, aquí es donde llegamos a Nosferatu, y ojo, aquí se llama El fantasma de la noche, ¿no? Y es una película alemana, porque lo primero hay que entender la motivación de Herzog. Herzog lo que quiere hacer es un homenaje al Nosferatu original, ¿no? Herzog siente que Nosferatu original, el de Murnau, es la película perfecta, ¿no? Y él lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Dice que el Nosferatu de Murnau sobre todo define mucho de lo que es la cinematografía alemana. Acuérdense que los dos son alemanes.
¿no? Entonces, pues Herzog tiene una fijación con el cine alemán, evidentemente, que además ha tenido una influencia poderosísima en todo el mundo, ¿no? Mucho de la estética gótica que hoy entendemos, pues viene del expresionismo alemán, porque acuérdense lo que les decía yo de los medios, ¿no? El cine lo que hacía es multiplicar una imagen, bueno, pues hacía que llegara a muchos lados. Entonces, la imagen del cine alemán, pues se establece básicamente como un estilo, ¿no? Que además va a ser reproducido después hasta en caricaturas como Scooby-Doo y que al día de hoy pues determina lo que es lo gótico, ¿no? Entonces, claro que la estética alemana es muy importante, pero Herzog tiene esta definitivamente obsesión por la película, más por el tema de ser alemán que por el tema de la película per se o por el tema de Drácula. Pero aquí es donde viene aquí la narrativa pastiche que les decía, ¿no? Porque curiosamente para 1979 sucede algo que es extraordinario. Ya está la novela en el dominio público. ¿No? Se pierden los derechos de la novela de Bram Stoker, que ya habíamos platicado en la sesión anterior, ¿no? Y que había generado la persecución de Nosferatu, y para 1974, 79 ya está en el dominio público. Y entonces esto lo reinterpreta Herzog, y dice, claro, si lo que quería Murnau era ser Drácula. Entonces yo le voy a poner los nombres de Drácula a los personajes de Murnau porque era lo que él quería, cuando realmente no era así. Y aquí es donde entramos con las narrativas pastiche que les decía, porque aquí ya es una licuadora de ideas, ¿no? Y sobre todo en manos de un loco como Herzog, se convierte en esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos la obra de un genio o de un loco necio? Empieza por aquí, ¿no? Y empieza para empezar con una imagen que a mí me hace mucho cortocircuito en lo particular, porque además, ustedes lo saben, estas son las momias de Guanajuato, ¿de acuerdo? Y son las momias de Guanajuato, porque además Werner Herzog vino a filmarlas aquí a Guanajuato. Y pues hablando de cómo uno recibe los mensajes, pues yo soy mexicano, entonces yo cuando veo este intro, pues a mí me suena más al Santo contra las momias que a Nosferatu. Entonces a mí esta imagen, a mí me rompe con Drácula, totalmente, ¿no? Porque para mí, pues las momias a mí me remiten a ir a un museo, pagar un dinero, ir a ver un espectáculo mórbido, ¿no? Entonces entiendo que Herzog lo que quiere aquí es utilizarlo como un mood, pero bueno, de todas maneras esto no tiene nada que ver ni con la novela ni con Nosferatu, ¿sabes? O sea, es un capricho de Herzog, ¿no? Empezar con esto, y encima de todo empieza con la música del Popol Vuh, que además del Popol Vuh era una cuestión como mucho más metido en tradiciones folclóricas, pero latinoamericanas, y nada que ver con el folclore rumano. Entonces ahí es donde empieza, insisto, Herzog a hacer un poco como lo que está sucediendo ahorita como Emilia Pérez, ¿no? Porque empieza a meter cosas que dices, güey, como, ¿por qué metes a las momias de Guanajuato acá? Si haces un poco de investigación, la razón es que la mayoría de las momias de Guanajuato murieron de la plaga de cólera en 1831, que más o menos coincide con la fecha en donde se lleva a cabo la narrativa de Nosferatu. Pero insisto, no tiene nada que ver las momias de Guanajuato, que están en Guanajuato, si quieres ser muy purista, y no tiene nada que ver con la narrativa de Herzog. Pero insisto, esa es mi muy humilde opinión. Ahora, ¿de qué funciona? Pues funciona, ahorita entra este tema. ¿De qué funciona? Que esta narrativa pastiche lo que genera es algo muy importante. Genera un mood, que eso sí es algo que tiene la película. Y la película, si algo hace Herzog maravillosamente, es generar un ambiente. Y un ambiente que es en más de un sentido lo que se le llama una tragedia poética, ¿no? O sea, su Nosferatu, bueno, pues es un Nosferatu pues muy solitario, ¿no? Es un Nosferatu que ahorita yo lo voy a nombrar como emo, ¿no? Porque bueno, pues además tiene mucho sentimiento, ¿no? Tiene estas narrativas, y eso es justo lo que es magnífico Herzog, porque Herzog, si algo hace bien es contar imágenes, ¿no? Acuérdense que él
es un maníaco de la imagen, ¿no? Ha hecho unos documentales impresionantes, ¿no? De volcanos o de cosas y bueno, pues lo que él prioriza es la imagen y justo lo que hace acá. No, es generar unas imágenes impresionantes, ¿no? Los encuadres que hacen, ¿no? Es súper lindo, pero en términos generales, todo lo que es la fotografía te mete en esto que yo llamo la tragedia poética, que en más de un sentido, pues cambia la narrativa de Drácula, generando esta narrativa pastiche, ¿no? Porque Drácula, pues lo que menos es trágico y menos poético, ¿no? Y ojo, aquí traigo el tema de la ética, porque ojo, esta película es muy cuestionable a nivel ética, en más de un sentido. No nada más por poner a las momias de Guanajuato, y yo, ojo, yo he ido y yo he pagado conscientemente por ir a ver a los muertos, ¿no? ¿Sabes? Pero ya también filmarlos y llevarlos a una película y lucrar con eso, bueno, pues también tiene que tener un tema de ética metido por ahí, nos guste o no nos guste, ¿sabes? O sea, si fuera nuestra abuelita, seguramente nos llamaría la atención que nuestra abuelita estuviera por ahí. Querido Hugo, discúlpame, perdónenme, casi no volteo a ver, es que tengo dos monitores, entonces cállenme, porque me voy al cerro, entonces cállenme. Oye, tengo una pregunta y con todo el gusto del mundo. Venga, Hugo, perdóname. No te preocupes. Ah, sí, eso que comentabas de la ética, ¿no? Porque además maltrataron a las momias como tal, ¿no? Las manipularon y las enchuecaron, unas pues, como que ahí medio se rompieron, ¿no? Le dieron permiso a Herzog, pero las manipuló como quiso, les puso luces, las desvistieron y les ponían otras ropas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo sé porque, bueno, no sé si tú conozcas, Palafox, a Abraham Castillo, el ex programador de Mórbido Film Fest. Él es un clavado en las momias y hace unos meses dio en el Centro Cultural España una charla que se llama El Testamento de la Momia Mexicana. Es que volteé Qué, porque hay un póster. qué padre, Y sabía como los chismes así como muy directos por qué parte padre, Hugo. del estado de Guanajuato y bueno, como tal, pues sí maltrató el buen Werner Herzog a las momias, ¿no? Ahí las manipuló, hizo lo que quiso, Es pero que bueno, eso era todo. ese es un poco lo que tiene Herzog, y por eso digo genio o loco, porque Herzog francamente se pasa por el arco del triunfo todo por conseguir una necedad, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿están completamente fundamentadas las momias de Guanajuato en una película de Nosferatu? O sea, si no están las putas momias, ¿no hay película? ¿Really? No lo sé, ¿sabes? Es duda. Entonces, es ahí donde entra yo mi duda con Herzog. Ojo, a mí me cae increíble el tipo, ¿sabes? O sea, me parece simpatiquísimo. Y pues los grandes genios son locos, esa es la realidad, ¿no? Pero pues también son cuestionables, esa es la realidad, ¿no? Y más por hoy, ¿no? En esta sociedad que ya criticamos todo y que además levantamos las cejas por todos, creo que también vale la pena pues levantar la ceja en ciertas cosas que además consideramos que son tótemes, ¿no? Y ojo, la gran desviación que tiene esta película de tanto de la novela de Bram Stoker como de la versión de Murnau. Acuérdense que esas dos, si las podríamos meter en un género, pues son horror satánico, ¿no? Pues estamos hablando de narrativas horroríficas que tienen que ver con lo sobrenatural, pero además lo demoníaco, más allá de lo sobrenatural es lo demoníaco. Acuérdense que el conde Drácula le vendió su alma al diablo en la escolomancia, ¿no? Por conocimiento. Y en el caso del conde Orlok, ¿no? A pesar de que no está especificado el origen, ¿no? Es muy claro que también tienen tratos con el oscuro, porque lo habíamos visto a través del contrato, ¿no? Que además Robert Eggers sí hace mucho énfasis. Sin embargo, acá Robert Eggers, perdón, Werner Herzog, francamente ni lo pela, ¿no? Entonces cambia su película, insisto, a mí no me parece una película de horror, y se los digo porque yo esta la película la vi, pues cuando salió, pues yo ya tenía yo 7 años. Entonces, cuando llegó aquí a México, las películas llegaban normalmente en cinta, ¿no? Entonces, en cuanto llegó, yo la vi y recuerdo haberla visto, sobre todo cuando entré a la universidad, ¿no? Entonces, fue
vamos, era de las versiones como más recientes que habían salido. Y justo, pues esta película siempre me ha dado un somnífero horrible, horrible, horrible. Me parece lenta, 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 lenta y larga extremadamente. En fin, esa ya es una cuestión de percepción. Pero aquí es donde cambia, me parece mucho la narrativa, porque ya deja para mí de ser una película de horror para ser una película de tragedia, ¿no? Porque justo ese es el enfoque que trae Herzog a esta narrativa, que además es sumamente interesante. Y ojo, trae también varios problemas de producción porque además él la filma en dos idiomas simultáneos y esta parte es bien interesante. Es de los pocos directores que se anima a hacerlo, pero la primera pista de audio la hace en alemán y de manera simultánea graba en inglés. Aquí viene una complicación porque a nivel técnico, bueno, pues es difícil encontrar actores que dominen ambos idiomas. Ahorita me viene a la cabeza Christopher Waltz, ¿no? Que domina muchos idiomas, el que ha salido con Tarantino. Seguramente lo recuerdan como el coronel Hans Landa, que hablaba perfectamente italiano, pero hablaba perfectamente inglés, pero hablaba perfectamente alemán y francés. Sin embargo, el cast de Herzog no es así. Entonces, por ejemplo, Isabella Gianni, ella es francesa y aunque sí hablaba alemán, pero bueno, pues su alemán no es el mejor y el inglés se le complicaba en ese entonces, ¿no? Entonces también no era como su mejor idioma. Luego Klaus Kinski sí era alemán, pero el inglés no era lo suyo. Y así pasaba con cada uno de los actores, ¿no? Que no dominaban en términos generales. Entonces es una película un poco extraña porque se utiliza mucho el dubbing. ¿Qué es el dubbing? A nivel técnico, se graba, bueno, se filma la película y en postproducción se pone una pista sonora para reemplazar los idiomas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que de repente no hay una sincronía en los labios, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Entonces, luego por el otro lado, no es lo mismo actuar en alemán que actuar en inglés. Esa es la realidad, ¿no? Porque además depende cómo te sientas tú de cómodo con el idioma, es como reaccionas. Si tú no dominas el inglés, pues te chiveas un poco cuando tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces imagínate cambiar de alemán a inglés, pues entonces eso se ve reflejado sobre todo en las actuaciones. A mí Herzog me encanta como director, ¿no? Como director de imágenes. A mí sus documentales me parece que son una locura, pero en términos generales como director de actores me parece que no es como el mejor, por decirlo menos, porque además, sobre todo aquí, Klaus Kinski, que es un gran actor, pues hace un Drácula pesado, ¿no? Que además tiene una razón de ser, ¿no? Kinski no hacía nada, lo güey, insisto, en esta cuestión obsesiva de crear personajes. Lo que hace Kinski es una representación de un vampiro cuyo el tiempo le pesa, ¿no? Y como trae muchos años por encima, por eso habla lento, por eso se mueve lento. Pero la misma película, insisto, es lenta y además está filmada casi casi con handheld, lo cual te hace a ti partícipe de la película. Entonces, no sé, aquí es donde, insisto, se me empieza a me atorar porque me parece que es excesivamente lenta. Ahora, entramos ya a la narrativa y aquí es donde viene el mayor de los pastiches, ¿no? Porque Herzog se toma la libertad de cambiar los nombres a como Dios le da a entender. Entonces, por ejemplo, de Thomas Hotter, que ya habíamos dicho que no es Jonathan Harker, no es Jonathan Harker, ¿no? Herzog se le ocurre decir, sí es Jonathan Harker. Entonces, por sus pistolas, ¿no? Le cambia a Jonathan Harker. Acuérdense que son dos personajes distintos. Hotter vive en Alemania en 1832 y viaja de Alemania a Transilvania, que están cerquitita. No es lo mismo que Jonathan Harker, que tiene que ir de Inglaterra a Transilvania, ¿no? Son distancias totalmente distintas, motivaciones totalmente distintas. Acuérdense que Hotter va por un contrato que es su
un contrato satánico que está firmando el señor Nock, que es su empleador, con el conde Orlok por una transacción, ¿no? Y ese es otro boleto, esa es otra narrativa diferente a la de Jonathan Harker. Pero aquí como ya se habían liberado los derechos, insisto, aquí ya el Stoker State no podía demandar a Herzog, pues entonces Herzog dice, pues entonces yo le voy a devolver los nombres originales que él asumía que Alvin Grau quería para sus personajes. Pero insisto, Alvin Grau no quería eso. Alvin Grau quería sus personajes que sí, estaban inspirados en la novela, indudablemente, pero son otros personajes. Pero Herzog eso se lo pasa por el arco del triunfo y, por ejemplo, a Helen Hutter la llama Lucy Harker, nada más de sus pistolas. Lucy Harker, ¿sabes? No es ni Lucy Westenra ni Mina Harker. Es una combinación de los dos. Y aquí es donde viene la narrativa pastiche. Porque además, encima de todo, al Nock, ¿no? Al famoso, el jefe Nock, aquí lo nombra Renfield. Y aquí es donde viene la mayor confusión, ¿no? De que Renfield ya había ido a Transilvania. No, pues no, nada, nada que ver. Fue Herzog. Herzog por sus pistolas le cambia los nombres. Regreso a este ejemplo. Tenemos a Michael Myers, ¿no? Y tenemos a Jason Voorhees. Pero yo por mis pistolas les cambio los nombres. ¿No? Yo quiero que, puta, Michael Myers ahora se llama Jason Voorhees. Y ahora quiero que Jason Voorhees se llame Michael Myers. Nada más porque yo digo, pero además porque soy un necio y tengo una cámara, lo voy a hacer. Pero no nada más hago eso, sino, insisto, cambio los nombres. Y ahora yo creo un personaje que se llame Michael Voorhees y Jason Myers. Gente, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabes? Y aquí es donde, insisto, entro con la necedad de Werner Herzog, porque, bueno, pues viene de entrada, pues la pérdida del ocultismo, viene la narrativa pastiche y genera, bueno, pues una cosa que es tremenda, porque además la película se llama Nosferatu, pero en más de un sentido es, el personaje se llama Drácula, entonces no hace sentido, porque, oye, pues era Orlok o es Drácula. Y aquí es donde vienen las grandes confusiones que, insisto, tiene que ver más con la necedad del loco que con un detalle de genialidad, porque además esto no ayuda nada a la narrativa. O sea, el hecho de cambiar el nombre de los personajes no ayuda nada a la narrativa. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Insisto, venía yo con un rant tremendo. Y ojo, lo que hace Herzog, eso sí, es tratar de seguir más o menos fiel la narrativa de Alvin Grau, ¿no? Porque pues se está tratando de hacerle un homenaje. Acuérdense que él considera que la película de Alvin Grau es la más grande película, ¿no? Entonces, en realidad está haciendo un homenaje. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Gracias. Entonces, como está Yo tratando de hacer tengo Sí, problemitas, se está como cortando Sí, ¿verdad? y se está interrumpiendo Espérame, cachitos. espérame. Denme, denme un segundo porque algo pasó con mi conexión de internet porque sí me salió un mensajito que había yo perdido conectividad. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Ok. Bueno, voy a Sí, todo regresar. bien. Voy a regresar. Mejor. De ver ya mejorado, ¿vale? Ahí ya vuelven a ver. sí, Sí, Va. sí se ve. Bueno, entonces regresaba yo. Acuérdense que la narrativa va a ser más o menos la misma, y digo más o menos la misma porque el gran cambio va a venir casi casi hasta el final. Pero en términos generales, como es un homenaje, bueno, pues va a ser una reinterpretación del mismo guión. Entonces vamos a ver a este Jonathan Harker yendo hacia los gitanos, como además lo acabamos de ver con Robert Eggers, ¿no? Y ahí pues viene el tema de que se le empieza a complicar. Y aquí lo que es maravilloso de Herzog, acuérdense, es la imagen, ¿no? Porque ese es lo que es grandioso. Entonces, por ejemplo, vean estos encuadres, ¿no?
que es un poco como el romanticismo. Si vemos aquí tiene mucha inspiración del romanticismo en el arte, ¿no? Acuérdense, ¿no? Estos grandes cuadros donde el ser humano se enfrentaba a la naturaleza. Entonces aquí lo vemos muy reflejado, ¿no? Y esto es donde Herzog hace maravillas. Y eso es lo que hace muy bien esta película, pone un mood maravilloso. Entonces vemos esta transición de Jonathan Harker hacia esa Transilvania como pocas veces antes se había visto en cine. Esta parte es bien importante, ¿no? El viaje de Harker a Transilvania es muy icónico porque además está lleno de representaciones visuales. Y Herzog, si algo hace bien, acuérdense, es el tema de la imagen. Entonces, por ejemplo, tiene cosas como esta, que es maravillosa, ¿no? Porque está jugando con este castillo que en realidad es una ruina, ¿no? Pero al final del día hay vida en el interior. Acuérdense, ahí está el Conde Orlok, ahí es donde cenan, ahí es donde, bueno, sí parece una ruina que pareciera estar deshabitada, que pareciera estar muerta, ¿no? Pero con la magia del cine resulta ser que los interiores sí están vivos. Pero por el otro lado vemos escenas como esta, donde si bien la luz no es muy natural, precisamente se convierte en algo sobrenatural, ¿no? Esta parte es muy poética, ¿no? Y esta es la narrativa poética que les decía, ¿no? Porque aquí lo que vemos es a Harker, pues prácticamente entrando de la luz hacia la oscuridad, ¿no? Y eso es muy bonito de Herzog, ¿no? Eso es algo que hace muy bien, esas transiciones visuales, pero tienes que ser como muy clavado del cine para entender lo que está queriendo hacer, ¿no? Porque si no, en verdad parece una película muy lenta. Entonces aquí me parece que es maravilloso este tipo de cosas, porque insisto, viene de la luz y se va hacia la oscuridad, que nada mejor que la entrada a Transilvania. Imagínense a Jonathan Harker, pues llegando del mundo normal y entrando a ese mundo sobrenatural. De hecho, en Drácula, en la novela, no, sí hay un momento en que Stoker sí menciona este como cambio de aura, ¿no? Casi, casi como si Transilvania estuviera encerrado en esta burbuja, ¿no? Casi, casi como el escudo de los Simpsons, más o menos. Pero bueno, más o menos de esa sensación. Y creo que Herzog aquí lo logra muy bien a nivel visual, que es la mayor riqueza de su aportación. Ahora, viene la presentación de su conde Orlok, que ojo, aquí se llama Drácula. Aquí se llama Conde Drácula, aquí no se llama Orlok. Y aquí es donde se me truenan los chicharrones, porque insisto, pues no es Drácula. No, no, no es Drácula por ningún lado, es Orlok, y Orlok, insisto, es un personaje totalmente distinto a Drácula. Sin embargo, bueno, pues en esta necedad lo llama Drácula y él aparece, que bueno, pues evidentemente tiene más guiños hacia el conde de Murnau, ¿no? Sí vemos aquí un diseño de personaje muy clavado en que después a posterior se convertiría ya en un ícono per se, ¿no? Y esa creo que es una de las grandes virtudes del Nosferatu de Alvin Grau, bueno, diseñado por Alvin Grau, acuérdense que él hizo los primeros diseños, ¿no? Que se convirtió en un ícono, ¿no? Acuérdense que el Nosferatu de Stoker es bien diferente a esto, ¿no? Pues por eso está generando tanto escozor este nuevo Conde Orlok, ¿no? Porque yo cuando lo vi en pantalla por un lado me encantó, me fascinó ver al conde Drácula como tenía que haber sido reflejado, pero por el otro lado no es Orlok, ¿no? Y es otra vez lo que pasa con Herzog, ¿no? Herzog lo nombra Drácula y pues no es Drácula, este es Orlok, ¿no? Y la estética es muy interesante. Ahora, eh, aquí vemos a un vampiro que tiene que ver mucho con la interpretación de este genio, ¿no? Que es Kinski, y hace un vampiro que es muy emotivo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con sus sensaciones, con sus sentimientos y sobre todo con su longevidad. Acuérdense que lo que les digo, el gran cambio que hace Kinski en su actuación es que es muy lento, porque él asume que el paso del tiempo lo hace ser lento. Entonces, habla lento, se mueve lento, ¿no? Y eso lo hace ser mucho más, se entiende más emotivo, mucho más emocional,
¿no? Mucho más apegado con esta sensación de soledad, ¿no? Y eso es algo que no pasa en la novela y eso es algo que a mí se me atora con este Drácula. Acuérdense, en la novela, el conde Drácula es un desgraciado, es un infeliz, es el hijo del diablo y está queriendo dominar el mundo, ¿no? O sea, él no es emo, no es emo. Y aquí lo que tenemos es un Drácula completamente solitario. Esa es la realidad, ¿no? Es un Drácula que le pesa el tiempo, que su soledad le duele, ¿no? Lo dicen los diálogos, ¿no? Los diálogos que tiene aquí con Harker, ¿no? Se nota, ¿no? Aquí hay tienes, tú como espectador, sientes pena por este Drácula, sientes pena por el Drácula no sientes horror, esa es la realidad, no te da miedo, te da empatía inclusive, ¿no? En cierto momento, por esa soledad, que incluso la película esta de La sombra del vampiro, pues retoma mucho eso, ¿no? Esa soledad del vampiro, ¿no? Acuérdense que sale, ¿cómo se llama? El actor se me fue, William Defoe. William Defoe, muchas gracias. Sale, Ujú. ¿no? Con esta languidez, ¿no? Propia de Karlaus Kinski, ¿no? Diciendo, pues, lo triste que es ser un vampiro solo, ¿no? Y pues, insisto, ese no es el vampiro de Stoker, Drácula, el vampiro Stoker es un desgraciado que además está muy vivito y coleando y además está muy activo y no tiene tiempo como para meterse en una depresión, francamente, ¿no? Drácula está queriendo dominar al mundo y él lo que quiere es dominar al planeta, ¿no? Literalmente, así, ese es su plan de villano, ¿no? Quiere el dominar al mundo. Y pues este está, pues, francamente, pues deprimido, ¿no? Entonces, fíjense, ahí es donde entra la cultura de la participación. ¿Cómo entiendo yo el personaje y cómo lo interpreto? Y eso tiene que ver mucho también con la adaptación de diálogo, porque acuérdense, en la de Murnau no había diálogo, pues es película silente. Entonces, en el mejor de los casos había un cartón que te llevaba un poco a entender la escena, pero no hay un intercambio de diálogos. En cambio, aquí sí hay diálogos y aquí Herzog sí se roba diálogos de la novela y los mete aquí literalmente, como la famosa frase de Listen to them, the children of the night, what music they make, que esa es una de las fases famosísimas de Drácula. Escúchenlos, los hijos de la noche, qué música hacen. Aquí lo dice por primera vez el conde Orlok, que en realidad es perdón, que en realidad es Drácula, y que está diciendo, maldiciendo los diálogos, porque además no lo dice de esa manera. Aquí la adaptación de Herzog es muy libre de los diálogos y nada más agarra cachitos, acuérdense, pastiche, narrativa pastiche. Entonces, no dice lo mismo que dice el de Stoker y dice algo nuevo en un personaje que es completamente distinto. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer estas narrativas pastiche que les digo, creando algo completamente nuevo. Y esta parte es interesante porque, por ejemplo, aquí la técnica favorita de Herzog para filmar esta película es con un handheld. ¿Qué es un handheld? Literalmente era una película, era una cámara que te seguía, ¿no? Como no estaba montada a rieles, ¿no? Entonces tienes esta capacidad de moverte por todos lados. Y lo que hace es llevarte atrás de Harker por todo el castillo Drácula. Tiene sus cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, el castillo, si se fijan, está completamente deshabitado y si se fijan, tiene estas texturas casi que parecen huesos, ¿no? Harker está dentro casi de un esqueleto. ¿No? Eso es lo que pasa con el castillo de Herzog. Es muy padre, muy bonito eso, ¿no? Pero por el otro lado, insisto, sus tomas son muy lentas porque va siguiendo, ¿no? Con la handheld a Harker por todos lados, ¿no? Entonces, tiene ejemplos como este, ¿no? Donde hay un tema vampirización que es muy peculiar porque aquí se lo saca de la manga. Por ejemplo, esta imagen es recurrente. Este es un personaje que vive en el castillo. Jamás, bueno, pues Herzog se lo saca de la manga, francamente, porque no es mencionado ni en la novela ni en la película anterior, o sea, simplemente es un capricho del director, ¿no? Entonces pone a este niño ahí
que no se sabe uno si es un fantasma, no sabes si es una alegoría, no sabes qué es, pero bueno, aparece ahí un par de veces tocando ahí medio mal el violín y rompiendo un poco con esta dinámica, ¿no? Porque no termino de entender cuál es la narrativa. Ojo, hay un bebé en la novela, pero es un bebé de meses, ¿no? Que además es devorado por las hermanas vampiras, o sea, no tiene nada que ver con un niño que esté tocando el violín. Entonces, insisto, no entiendo por qué esto. Y aquí es donde viene la narrativa pastiche, ¿no? Otra vez, son elementos, pues, de la autoría, porque, ojo, hay que entender que los directores tienen un ego, ¿no? Y el ego es importantísimo para ellos, y entonces quieren poner su punto de vista, ¿no? Entonces, si es un buen director, pues en el mejor de los casos vas a tener una muy buena película, pero es un punto de vista de ese director. Si el director es pésimo director, pues vas a tener un mal punto de vista, pero igual va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con Herzog? Pues empieza a traer su punto de vista muy peculiar a una narrativa que, bueno, se empieza a salir un poco de las manos, ¿no? Entonces, fíjense, una de las cosas que más se sale de las manos es esta, ¿no? Porque además esto en la Academia de Drácula se ha hablado muchísimo. Aquí hay una vampirización de Drácula a Jonathan Harker, ¿no? Y esto no sucede en la novela. No hay vampirización de Drácula a Harker. No pasa en la novela. Esto ha llegado a dar especulaciones acerca de la homosexualidad del conde Drácula, ¿no? El hecho de que el conde Drácula vampirice a Harker, ¿no? Bueno, pues ahorita lo vimos en Robert Eggers, ¿no? Hay una cierta connotación sexual en la vampirización. Entonces, sobre todo los escolares o los estudiosos, pues han hecho sobre todo un escándalo, ¿no? De todo esto. Entonces, hay un ala de los estudiosos que dicen que el conde Drácula es completamente gay por haber vampirizado a Jonathan Harker, ¿no? Insisto, esta vampirización se da solo aquí, porque en la novela no pasa. En la novela Drácula no toca a Harker y no hace ninguna insinuación de que lo quiere tocar, ¿sí me entiendes? Drácula además es el arquetipo de macho, ya se los he dicho varias veces, macho recalcitrante, ultramacho, que no podría sobrevivir en el mundo de ahorita sin estar ultra mega cancelado, ¿sabes? Entonces, pero bueno, pues Herzog sí se toma sus libertades y si bien eh, Murnau sí habla de una vampirización, aquí lo vemos, este es un cuadro de Murnau, sí está evidentemente el acoso de la sombra del vampiro hacia Hotter, ¿no? Que acuérdense, allá es Hotter. Acá sí lo vemos, fíjense, aquí está la vampirización y acuérdense, la vampirización tiene connotaciones sexuales. Entonces aquí es donde, insisto, se rompe el paradigma y se empieza a hablar de una homosexualidad del conde Drácula que, insisto, no existe en la narrativa. Pero bueno, regresando a las narrativas pastiche de Werner Herzog, aquí pasa algo bien interesante, porque justo en la vampirización de Harker, ¿no? Es que hace una conexión con la novia, que en este caso es Lucy, que es Lucy Harker. Acuérdense que ya es un desmadre de personajes. Entonces, ya es Lucy Harker. Entonces, ahí es donde hace una conexión, ¿no? Y entonces es ahí donde aquí el Nosferatu dice, órale, en chinga me tengo que ir para allá, ¿sabes? Entonces empieza a mover sus ataúdes, que ojo, es un guiño muy interesante, a algo que sucede en la versión original, porque sí, en la de Alvin Grau, sí vemos al conde Orlok cargando los ataúdes, y es una escena pues muy cómica porque, ojo, pues no ha envejecido bien, ¿no? Acuérdense que en los setentas, no sé si ustedes ubican a un cómico que se llamaba Benny Hill, que utilizaba la cámara rápida como un método como para hacer como comedia. Entonces justo hay un par de escenas en cámara rápida en Alvin Grau, pues que hoy parecen como comedia, ¿no? Porque la cámara rápida no le ayuda. Entonces vemos al conde Orlok en chinga ahí agarrando ataúdes, ¿no? Y apilándolos. Entonces, francamente, no envejeció bien la toma. Pero bueno, Herzog la recrea, aquí la vemos, ¿no? Es esa recreación y vemos, pues, a un conde Orlok que además, pues es francamente chistoso en más de un sentido, ¿no? Vamos a ver al conde Orlok
de Werner Herzog, inclusive corriendo en medio de la noche ahí en la plaza y se ve pues muy chistoso, francamente, el conde Drácula corriendo, pues se ve francamente muy divertido. Aquí está el niño otra vez, insisto, es algo recurrente que no entiendo por qué lo hizo, pero bueno, ya para este entonces, lo que hace es que aquí cambia la narrativa, porque aquí el vampiro sí vampiriza a Harker, pero Harker empieza con una transformación, ¿no? Y esta parte va a ser bien importante porque en ninguna otra, bueno, Robert Eggers la reutiliza, pero no hay una transformación a vampiro como tal. Hay una degradación, ¿no? Sobre todo a la enfermedad, ¿no? El Hotter de Robert Eggers también se enferma, pero aquí lo que tiene Herzog es una vampirización. Acuérdense que sí termina el conde Drácula de vampirizar a Harker y por lo tanto se empieza a transformar al grado que Harker ya no reconoce a Mina, bueno, a Lucy más adelante, ¿no? Pero bueno, aquí vienen, insisto, los grandes cambios de narrativa porque em, se aparece este personaje, ¿no? Por ejemplo, que además a mí me parece muy molesto, no sé ustedes, pero el Renfield de Herzog me parece que desentona completamente con todo el resto de la narrativa que está contando. Porque, insisto, este es muy sardónico, es muy chillón, es muy carcajiento, ¿sabes? Es muy como este personaje de salido de un circo, ¿sabes? El Knock de Herzog es carnavalesco en más de un sentido. No tiene nada que ver con el ocultismo, ¿no? Ni con la pérdida de la razón por el ocultismo. Y me parece que desentona con el resto de los personajes. Entonces ahí es donde se me atora, insisto muchísimo. Entonces, bueno, un poquito más adelante ya en la narrativa, vamos a ver que eh, Herzog se toma una libertad muy importante de hacer énfasis sobre todo en la epidemia, ¿no? Porque acuérdense que el Nosferatu está más relacionado con la muerte, con las epidemias, ¿no? Con el vampiro folclórico que con el vampiro de Bram Stoker. En Bram Stoker no aparecen las epidemias por ningún lado, ¿no? Sin embargo, acá sí, y además están muy representados sobre todo por las ratas, ¿no? La llegada de las ratas, acuérdense que es una analogía a la peste, ¿no? Pues la gran peste bubónica, pues por las grandes portadoras fueron las ratas. Y aquí es donde viene el segundo gran tema de ética, ¿no? Con la película, porque Herzog hace gala de maltrato animal en esta película, sobre todo hace maltrato animal, particularmente con las ratas, porque estas ratas que ustedes están viendo acá, las tiñeron literalmente en agua hirviendo, ¿no? Solo para conseguir unas tomas, ¿sabes? Y es ahí donde ay, se me atora muchísimo el Drácula, porque yo soy defensor de los animales, no importa la vida que sea. Y entonces, el hecho de que Herzog, insisto, se tome sus libertades creativas, que además son una ridiculez, o sea, porque ¿de qué sentido tiene haber torturado a miles de ratas nada más para unas tomas? ¿Sí me entiendes? A mí se me atora mucho eso, pero bueno, insisto, soy yo y no les quiero yo vender la idea, pero lo que tiene Herzog es esta sensación, insisto, es mi película y yo hago lo que quiero, ¿sabes? Es como niño chiquito que está haciendo su berrinche. Entonces, entiendo que hay unas obras maestras como Fitzgeraldo que lo ameritaban, pero pues aquí me parece que está como de más, sobre todo la tortura animal. Pero lo que hace muy bien es que con las ratas hace esta analogía visual de la peste. Y acuérdense que en Europa, pues la peste pues sucumbió con la mitad de la población, ¿no? Acuérdense, acabamos de pasar por una peste, literalmente, hace 3 años estábamos encerrados, ¿no? Y estuvimos muy en contacto con la muerte, ¿no? Y nos daba miedo salir o estaba miedo estar en contacto con otras personas. Entonces aquí lo que hace Herzog es retomar muy bien eso, ¿no? Porque eso sí es muy del vampiro, ¿no? El Nosferatu
¿no? El vampiro folclórico completamente relacionado con la epidemia, que insisto, eso no pasa en la novela Stoker, ¿no? No hay epidemia, pero para nada. Y aquí es donde viene este vampiro emo que les digo, ¿no? Muy, pues muy sombrío, ¿no? Porque además está buscando el amor, ¿no? Está buscando el amor que además lo ve reflejado en esa mujer y aquí es donde se enamora, ¿no? Se pierde profusamente de ella, ¿no? En este caso es Mina, no, no es Mina, perdónenme, es Lucy Harker, Lucy Harker. Entonces se pierde completamente de Lucy Harker y entonces viene como esta disertación, ¿no? Viene estos encontronazos emotivos, ¿no? De sentimientos, donde inclusive ella lo rechaza, ¿no? Aquí, en vez de ser una sensación de terror, ¿no? Este encuentro, en vez de ser esta sensación de amenaza, ¿no? Aquí es una sensación de despecho, ¿no? Aquí ella le dice que no, literalmente al Nosferatu, y aquí el Nosferatu pues se manda un poco a la mierda, esa es la realidad, ¿no? Porque no consigue el amor, pues, de la mujer, ¿no? Lejos de ser el vampiro eh, que domina a la mujer y la posee, que es en la novela, aquí literalmente, pues, se ve francamente pues él se ve derrotado, ¿no? Por el amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí la narrativa, insisto, ya es una narrativa completamente distinta, porque además ahí vemos a Jonathan Harker, ¿no? Y aquí es bien interesante porque lo incorpora a la narrativa y lo mete ahí. Fíjense, esto no pasa en la original de Murnau, ¿no? Harker no está ahí presente, pero además aquí lo vemos, ahorita va a cobrar una relevancia en la trama. Por eso lo inserta Herzog, pero insisto, aquí no tiene nada que ver, pero aquí esta Lucy ya toma la determinación que ella es la que tiene que salvar al pueblo, ¿no? Con su sacrificio. Ella ya lo sabe, ¿no? Porque lo lee, pero insisto, Harker está ahí metido. Aquí ya me brinco esto porque, insisto, ya es como los resultados del vampiro, ¿no? Es muy bonito esto. Creo que aquí lo logra muy bien Herzog, ¿no? La representación de la peste me parece que lo hace fundamental, pero que, insisto, poco o nada tiene que ver con la narrativa de Drácula. Ahora bien, ¿no? Ya entrando a la fase final, ¿no? Es muy interesante ver las escenas que Herzog propone aquí, ¿no? De cómo los sobrevivientes pues están teniendo estas danzas macabras, ¿no? Que además son muy representativas de la peste. Si vemos grabados, vemos a gente bailando, ¿no? En medio de la muerte, vemos a gente pues bailando con la muerte inclusive, ¿no? Porque llega un momento, ¿no? Que la gente se rinde y dice, bueno, pues ya lo que nos queda es vivir lo que nos toca y hay que vivir ahora sí que como lo último, ¿no? Entonces se ponen a bailar, se ponen a disfrutar, y eso es algo que Herzog hace muy bien, ¿no? Retrata muy bien esas escenas, ¿no? El pueblo, literal, vean este festín, ¿no? Está abajo lleno de ratas, pero al mismo tiempo están ellos teniendo gran este festín. Entonces, creo que estas analogías funcionan muy bien, sobre todo la narrativa del vampiro pestilente, ¿no? El de la peste. Sin embargo, bueno, pues ella sabe que la única manera de derrotar al vampiro es que ella se ofrezca, ¿no? Como una, es una ofrenda virginal, ¿no? Casi, casi, ¿no? Al Dios, ¿no? En que su sacrificio, ¿no? De ella, ¿no? La dama, ¿no? Pues acabe con el monstruo. Que eso, insisto, poco o nada tiene que ver con la narrativa de Drácula, pero que sí había tomado Murnau y que es lo que traía al mito. Ahora, finalmente. Herzog en esta libertad creativa, insisto, vuelve a meter a Harker y ojo, es bien interesante porque además lo pone en una esquinita, lo cual es ridículo, y lo pone encerrado en polvo de la hostia sagrada, cosa que, bueno, pues también es un poco ridículo. Pero bueno, finalmente viene el llamamiento, ¿no? Que es este acercamiento, ¿no? O que querías conmigo, ya estoy lista, ya me abro hacia ti, ven a mí. Y literalmente viene este tema que además es mucho más sexual en esta versión que en la versión anterior, ¿no? En la versión anterior, acuérdense que el vampiro estaba muy enamorado, ¿no? Aquí tiene una representación sexual mucho más importante.
tiene inclusive tocamientos importantes tanto del conde hacia ella como una satisfacción de ella, ¿no? En lo que está sucediendo. Llega un momento que Herzog retrata placer en lo que ella está haciendo, entonces, y llega un momento que le dice, sí, quédate, ¿no? Entonces ya hay un tema de aceptación entre los dos, ¿no? Y eso hace que venga el final que Herzog trata de recuperar muy bien, ¿no? Que acuérdense, la idea era que este sacrificio virginal, ¿no? Que es muy representativo de las narrativas, ¿no? Mantuviera al monstruo hasta el amanecer, al grado que no pudiera regresar a su sarcófago y por lo tanto muriera, cosa que aquí sucede, pero, ojo, y aquí es donde Herzog la riega, pero de una manera horrible. O sea, si había yo despotricado contra Herzog, no es nada contra lo que va a pasar ahorita, ¿de acuerdo? Porque aquí Herzog manda todo a la mierda y se saca de la manga un final que rompe con todo lo que está sucediendo, porque, insisto, ella se sacrifica para matar al vampiro. Fíjense lo que es importantísimo, ¿no? Ella se sacrifica al vampiro. Y en la película de Murnau, acuérdense que ella acaba todo. Claro, porque ya murió el vampiro, ya no hay más vampiro, ya no hay más que continúe. Pero Herzog, en esta cosa propia, ¿no? Mata al Nosferatu, sin duda, mata a ella también muere, acuérdense, ¿no? Y entonces ahí uno asumiría que ella acabaría, pero no acaba la cosa ahí, porque acuérdense que se toma la libertad de hacer su narrativa pastiche y hace que su Harker se convierta en vampiro. O sea, todo lo que pasó no sirvió de nada. Porque el mal aquí, pues prevalece. Y el mal no nada más prevalece, porque ojo, se transforma. Acuérdense que fue vampirizado por el conde Drácula. El conde Drácula, que además ya murió, pues está toda madre, ya murió. Cosa que aquí, bueno, pues este como que agarró la estafeta, pero no nada más agarra la estafeta, sino que se va y regresa a Transilvania. Entonces, todo lo que vimos de película, gente, no sirvió de nada. Y esa es la historia que Herzog nos cuenta. Y ese es el Nosferatu de Herzog. Y por eso es que se me atora mucho Herzog, ¿saben? Se me atora muchísimo porque digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por? ¿Cómo por qué te sacas este final? ¿Sabes? Es como, pues, ¿qué creen? Que Lucy Westenra no murió, sí que sí regresó, entonces hay una segunda parte con Lucy Westenra. Cabrón, pues es lo que no es lo que está pasando ahorita con Star Wars, que están sacando hilos de narrativas, ¿no? Que dices, güey, esto no viene al caso por ningún lado y de repente pues ya no tienen ningún valor narrativo lo que están contando. ¿Saben? Pues es esto. No, es esto de la cultura de la participación que les digo, que tiene que ver con que Herzog en los setentas tenía una cámara, tenía una fama, ¿no? Y dijo, voy a contar la misma historia que ya se había contado, pero la voy a contar como yo quiera, porque soy un genio o un loco, y la voy a contar con estas características. Y ahí es donde tenemos un Nosferatu que, bueno, pues entra a la cultura popular sin duda alguna, refuerza mucho, porque además, acuérdense que los vampiros regresan cada 30 años a los medios de comunicación, ¿no? En 1900 fue Bram Stoker, ¿no? Con su novela, luego en los 30 fue Bela Lugosi, en los 60 fue la Hammer Films, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito la colita de eso. ¿No? En los 90 fue Francis Ford Coppola y ahorita en los 2020 pues estamos con este otro Nosferatu, ¿no? Entonces, este Nosferatu fue interesante porque sale en el 79 justo cuando hubo otra epidemia de vampiros, ¿no? Al mismo tiempo que además la Hammer ya tenía un poderío importante en Drácula, ¿no? Ya había sacado varias versiones con Christopher Lee, pero al mismo tiempo Universal estaba haciendo un remake de su Drácula y lo hizo con Frank Langella, el que le llaman el Drácula disco, ¿no? Que es muy padre, a mí es uno de mis Dráculas favoritos, me encanta, pero sí, es un Drácula súper flamboyante, ¿saben? Tiene
el puffy shirt, ¿no? Que tanto se burla Seinfeld. Y es un Drácula muy disco, porque pues, son los setentas, acuérdense, y los setentas tenían una estética muy particular. Y justo este Nosferatu sale al mismo tiempo, ¿no? Va a pasar ahorita, justo en un par de meses está por estrenarse el Drácula de Luc Besson, que además es un Drácula romántico. Yo no quiero ni saber nada porque se me atora. No, es un Drácula romántico, 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 romántico. No quiero ni saber, ¿saben? Pero pues acuérdense, ahorita está de moda Drácula. Ya salió, el año pasado salió Renfield, luego salió con, ¿quién era? Drácula era Nicolas Cage, ¿no? Luego, es que me hago bolas porque siempre sale este güey, ¿cómo se llama? Nicholas Holt. Salen todas, entonces ya no sé ni cuál, ni cuál es. Pero bueno, está Nosferatu Robert Eggers, está el otro, hay otro, pues la del Demeter, ¿no? El último oveja del Demeter. Pues acuérdense, ahorita está otra vez el tema draculiano de moda, entonces bueno, pues ahí es donde estamos, gente. Pero bueno, ahora sí, les paso la estafeta, miéntenme la madre por mentarle la madre a Werner Herzog. Saúl, Este, yo más que nada como dato curioso, el otro día estaba viendo la del Conde Drácula con Christopher Lee, sí, así se llama el Conde Drácula, y ajá. sale Klaus Kinski como Renfield, Sí, sí, esa es otra, cabrón. Esa es la de otra Jess mezcolanza Franco. ahí media rara. Esa es la de Jess Franco y esa también, creo que también es del 70 y pelos, esa es 77 si mal no recuerdo, ¿eh? Y ese es de Jess Franco, que era otro locazo que quería, él quería hacer la versión más real al libro, y sí, en más de un sentido lo logra, pero también hace unos pastiches horribles, y sí, como bien dices, utiliza a Klaus Kinski como Renfield, y eso es lo que te digo, como todos salen en las mismas películas, ya uno ya no sabe ni quién es quién, el mismo Nicholas Holt, ¿no? Que ahorita sale como Hotter en la de Eagers, pues salió como Renfield en la de Nicolas Cage, ¿sabes? O sea, siempre pasa lo mismo. Son los mismos. ¿Qué pasa? ¿Quién más? Les escucho. Elizabeth, Edgar, Pues, échale, tienes la mano levantada, échale, vas. ¿quién? Va, pues. Perdón, Elizabeth, si quieres, dale. No, Bronca. pasa tú, te oigo. O- ok. Bueno, yo, justo digamos, las charlas estas, estuve revisitando, pues, las películas, y justo lo que decías, volví a ver esta película y se me hizo eterna, se me hizo como de, no, no, no. Y muchos de los puntos que dices, pues sí, la verdad es de que los comparto. Cuando sale este niño tocando el violín, era así como de, ¿lo puede ver? ¿No lo puede ver? O sea, es como, no le hallé como mucho sentido y siento que cae un poquito en la pretensión de querer hacer algo como muy fabuloso, muy innovador, tomando de base, pues películas anteriores y obviamente la novela, pero la verdad es de que creo que cae mucho como en lo absurdo y la verdad es de que sí se hace como una película un poquito insufrible y la verdad es de que, no sé, a mí me terminó como de perder con tanto cambio, como dices, en los nombres y ya no sabes quién es quién y qué, y capaz es de que si la ves y es tu primer acercamiento, capaz de que la puedes disfrutar un poquito más, pero a lo mejor siendo ya pues, medio purista, digamos, estás ahí como que tal vez más enfocado en las diferencias y capaz de defectos. Y como mencionas al final, o sea, esta cuestión de que ya enseña los colmillos y es como de, vámonos a Transilvania, es como de, o sea, no sé, es como, no le terminé como de entender. Y justo así como lo que comentabas al inicio de las momias, sí, la verdad es de que no sabía que eran las momias de Guanajuato, pero sí es como de, no creo que tengan nada que hacer ahí. Y pues justo como comentaba Hugo con ese dato, pues todavía
todavía, que no quiero sonar nacionalista ni nada, pero es como de, oye, no me agrada pues de que se tomen ciertas libertades. Y sumado a eso, como lo que comentabas de las ratas, tampoco lo sabía. Yo también soy rescatista, soy vegano, y la verdad es de que es como de, no sé, es como no me terminó de gustar y digo, no la odio ni nada, pero al final de cuentas sí siento que es como si le recomendara a alguien empezar con este universo de Drácula, de Nosferatu, creo que si se pueden saltar, igual y tal vez no se pierden de mucho, pero digo, al final de cuentas es nomás mi opinión. Yo creo que la culpa la tiene Alejandro Jodorowsky. Y es que Jodorowsky era un genio, caramba. Jodorowsky, sobre todo, más, bueno, en más de un sentido son contemporáneos de esta película. Entonces, yo cuando veo esta película, de repente veo como cosas de Jodorowsky, nada más que sin el genio de Jodorowsky, ¿sabes? Porque Jodorowsky, tú ves las pelis de él y literalmente el tipo sí estaba haciendo algo extremadamente avant-garde, o sea, estaba tres pasos adelante. Jodorowsky sí está, o sea, sí está bien chiflaitor, ¿sí me entiendes? Entonces va como vive en otras dimensiones y demás. Y el cine de Jodorowsky pues tiene mucho de esto, porque además, ojo, Jodorowsky no era cineasta. Jodorowsky, él hacía cosas experimentales. Jodorowsky venía del teatro y venía de la pantomima, entonces, pues sus actuaciones eran mucho de ahí, ¿sabes? Y se ve muy reflejado en su cine, y la verdad es que lo que hace Jodorowsky era algo que además era completamente escandaloso para su época, porque además se salía completamente de los cánones, ¿no? De cine. Y entonces eso llamó mucho la atención a nivel mundial, sobre todo en Europa. A Jodorowsky aquí en México casi lo queman, literalmente. Cuando estrenó Fando y Lis casi lo queman. Pero en Europa se volvió una sensación, o sea, una sensación con esta onda del Mexican Curious, ¿no? Se volvió una sensación y se lo llevan para allá y hizo una carrera muy destacada para allá. Y yo creo que la culpa la tiene Jodorowsky, porque acuérdate que mucho, además del cine, también tiene que ver con el Dune que hizo, ese proyecto también de un genio loco, ¿no? De querer hacer dunas, ¿no? Que hasta ahorita se pudo hacer con, ¿cómo se llama este güey? Se me fue el nombre, Denis Villeneuve que la hizo hace el año pasado, ¿no? Dune, hace 2 años, pero justo la película de Dune, pues la propuso Jodorowsky en los 70, ¿sabes? O sea, a principios de los 70, y él fue a repartir todo ese bagaje, lo fue a repartir a todos los estudios de Hollywood, lo fue a repartir a todos lados. Entonces ahí es donde yo creo que sí, la influencia de Jodorowsky es muy importante, sobre todo en el cine de los 70. Entonces, insisto, Jodorowsky era un genio y tú ves sus películas y son una locura, pero es ¿Yo Jodorowsky. puedo comentar algo? ¿Ves, por favor? Ah, muchas gracias. Sí, ahorita que mencionas eso, además también, no sé si saben, pero Jodorowsky influyó o recomendó el final para la película Akira, ¿no? Este anime, él era amigo del director, no recuerdo cómo se llama el director japonés, y tal cual Jodorowsky influyó en ese final. Bueno, más que influir, pues recomendó ese final, ¿no? Entonces, como bien dices, sí, era famoso en Asia, en Europa, ¿no? Porque era un loco en el buen sentido, porque el tipo, por ejemplo, en México, nos gusta o no nos gusta, pero él trajo el teatro de vanguardia tal cual, o sea, aunque muchos dicen que no es cierto, pues la neta, sí ahí están las pruebas, ¿no? Hacía cosas bien, bien locas, ¿no? Así hablaba Zaratustra, su propia obra de Y el juego antes que que todos nadie, ¿no? jugamos. Ujú. Ajá, el juego que todos jugamos se sigue todavía haciendo, ¿no? Y bueno, sí, realmente estaba bien loquito ese señor en el buen sentido. Sí, 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 sí. Y bueno, pues, yo de repente te digo, cuando además disfrutar una película de Jodorowsky, creo que tienes que estar en el mood, porque tampoco es como, ay, voy a ver un ahorita, voy a ver puta, no sé, güey, no sé, cualquiera de las suyas, si me la voy a poner ahorita a verla, pues está en chino. Y ese es un poco lo que nos da Herzog, ¿no? Nos da como sesiones de Jodorowsky a huevo, que dices, no, espérate, güey, no estaba yo listo para esto, quizá, pero igual soy yo.
En fin. Venga, venga, Eli. A ver, yo confieso que no he visto esta película. Ok. Nunca. Entonces la voy a ver ahora. Tienes tarea. Tengo tarea para verla porque además no solo la voy a ver por primera vez, sino la voy a ver con los ojos de ustedes, ¿no? A lo mejor Sí, yo creo que desgraciadamente ya te hubieran influí, las lo siento. ratas y hubieran pasado desapercibidas para mí y ahora las voy a ver con tristeza. Ay, sí, Entonces me están cambiando mis enfoques. lo siento. Esa va a ser mi tarea de hoy. Lo siento. Bueno, la buena noticia es que está en YouTube y es gratis. Sí, no, y está bien porque es algo que, pero está padre verla diferente, ¿no? Yo creo que además, ojo, hay que verla. No, Sí, sin duda. Yo no creo que hay que brincárselas. Yo creo que al contrario hay que verla. Y hay que tener su juicio. Insisto. Y yo creo que cada quien ¿sabes tiene qué? su Tengo una Drácula y es bien dificultad con válido. tu audio. Yo lo oigo con cortecitos, pero no sé si soy yo. ¿Sí? ¿Cómo me oyen? No No, sé. ahorita sí se trabó poquito. ¿Un poquito? ¿Ya me oyen mejor? Eso último que comentaste, sí, la verdad. Y Sí, nada más listo. repite el último comentario, porfa. Les decía yo que creo que ahí está la riqueza, o sea, cada quien tenemos un Drácula favorito o un Nosferatu favorito, ¿sabes? Y habrá gente que el Nosferatu de Herzog sea lo máximo, y yo creo que está bien, ¿sí me entendés? Porque además creo que lo bonito del mito vampírico es que cada quien hacemos nuestro propio Drácula, y en esa riqueza pues es lo padre, y por eso sigue vivo el mito, porque imagínate si todo el mundo siguiéramos el mismo Drácula, y creo que Herzog, bueno, pues tiene sus cosas, ¿no? Sin duda alguna, sin duda. Sí, yo Igualmente a creo que mí. por eso el personaje se va reinventando, ¿no? Según la versión de cada quien. Y yo lo veo según mi versión. Y no solo eso, no es el mismo Drácula que veo ahora que el que vi hace 10 años, porque mi enfoque de vida es otro. Sin duda, sin duda, ¿No? y uno va Entonces, cambiando, ¿eh? Porque además, ojo, claro, uno te puede gustar hoy una cosa y que capaz que en 2 años dices, no, esto ya no es para mí, ¿no? sí, ¿no? Entonces Sí. está interesante y esa es mi tarea de hoy. Sí, es más, disfrútala, yo te digo eso, disfrútala, pero ojo, yo creo que sí te tienes que preparar, ¿sabes? O sea, porque sobre todo con el ritmo con el que hoy consumimos los medios, porque acuérdate, hoy vemos cosas de 3 minutos y luego le cambias y ves otra de 1 minuto y luego le cambias, o sea, tenemos un spam de atención ya muy corto. Entonces, ver una película que durará sus 2 horas, que además tiene un ritmo lento, tienes que ponerte al mood, sobre todo para disfrutarla. Entonces, yo sí te recomiendo que la veas, ¿no? Pero sí ponte en el mood, una buena cobijita, ¿sabes? Algo rico para comer y ponte para verla, porque si no, no es así como, ay, ahí palomera. No, no, no me parece que sea una película palomera. Bueno, nada más de cierre te recuerdo que yo soy viejita, No, no, entonces no, yo también estoy soy viejito, o sea que no, no, acostumbrada no, a no va los por ahí el tema. lentos. No, 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 Sé que acuérdate que yo soy viejito, no tengo tanto el golpe de rapidez que tienen las nuevas generaciones, que todo es en 2 minutos. te A mí entiendo. sí me tocó lentito, No, entonces te lo entiendo, voy a pero a entender lo que más. voy es que ya aunque veas Netflix y cualquier cosa, los ritmos cambian, ¿sabes? O sea, Oh, como sí, claro. dices, la película de 1931, ojo, y no he hablado de la película de 1931 de Drácula, porque si hay una película que es un plomo, pero un plomo. Es la versión de 1931 de Drácula de Todd Browning. No puede ser más pesada. Qué bruto es así, es de, ¿sabes? O sea, pero igual soy yo. ¿Estamos? Ok, vamos a ver, les cuento la otra semana. Disfrútala, disfrútala y la semana que entra la cotorremos, ¿les parece? Órale. Muy bien. ¿Algo más, gente? ¿Algún otro comentario? Yo, si me permiten, Por favor. yo creo que también el nuevo Nosferatu de Eggers, creo que también ya es un conjunto de todas las versiones anteriores, porque yo noto como aspectos de, no sé, tipo romántico
del primero, ¿no? Del 22, Sí, notó aspectos de, pues no sé, de lujurioso del 79 sí, y al mismo tiempo él aporta su propia esencia, ¿no? El sí, aspecto que es totalmente diferente a los anteriores, yo creo que es como el aspecto más novedoso, ¿no? O sea, sí, dentro de lo que es Nosferatu, que es totalmente aparte de Drácula, yo creo que este sí, nuevo es un Nosferatu totalmente aparte dentro de los Nosferatus. sí. Y Porque, o eso sea, tú dices Nosferatu y pues, o sea, todos los Nosferatus son el de del 22, ¿no? O sea, de todos son Murnau. pelones con los dientes frontales, ¿no? Los colmillos son frontales, y, o sea, tú dices Nosferatu y todos son ese o un derivado de ese mismo. ¿Te Y este fijaste es que, otra te cosa fijaste que también el distinta. Nosferatu de Robert Eggers no tiene colmillos, por cierto? Pero sí tiene como los frontales como un poquito más sobresalientes, Claro. sobresalen un poquitito Pero más, no como el de son un Murnau, poquito más porque, alargados, un poquito más afilados. claro. Y acuérdate que el de Murnau sí los tiene como más claros porque quiere hacerlo más rata, ¿no? Sí, es como la idea de hacerlo más roedor, Más roedor. más roedor, más pues digo que también como que el murciélago es como una especie de rata Sí, voladora, ¿no? son primos Y hermanos. sus colmillos también son como más frontales los del murciélago, ¿no? Coincide, Que ambos, tanto la rata como el murciélago, pues, son portadores de enfermedades, ¿no? coincide, Y de pues, suciedad, ¿no? Y yo coincide. creo que también me gusta mucho eso del nuevo, ¿no? Que retoma todo y en base a eso crea algo nuevo. Y ese es ahí un poco el tema del inicio de la charla, ¿no? Porque, por ejemplo, decía Elizabeth que el nuevo Nosferatu a ella no le gusta. Em, que eso es un poco lo que sucede, ¿no? Y ahí, tú lo dijiste hace rato, a mí sí me gustó este Nosferatu, ¿no? Y ahí es donde, insisto, cada uno de nosotros tenemos un punto de vista y ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, ¿no? Y yo creo que lo rico de eso, pues es que nos juntemos, por ejemplo, aquí ya vemos, ¿cuántos sabemos? 6 fanáticos del mito y estamos platicando en cada quien desde sus áreas, ¿no? Tú estás en Guadalajara, los otros creo que estamos aquí en la Ciudad de México, pero bueno, no estamos juntos, ¿sí me entienden? O sea, estamos cada quien separados y estamos discutiendo el mito del vampiro. Esa es la riqueza, o sea, en realidad no es de que, ay, Enrique Palafox vino a decir esto, no, 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 eso es lo de menos, o sea, aquí creo que lo que estamos haciendo es eso, que es discutir la figura del vampiro, porque estamos manteniendo el mito vivo, ¿no? Oye, ¿que cuál es el mejor de los vampiros? El que a ti te guste, literalmente, ese es el mejor. El que tú digas, no mames, este es el mío y lo abrazo, date, 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 porque está chido. Venga, Edgar, tienes mano levantada, échale. Sí, justo como en ese tema de que cada quien a lo mejor le puede gustar alguna película o algún personaje en específico, creo que es la riqueza de todo. Y creo que lo que va pasando conforme de los años es de que al final de cuentas, obviamente toman algo de lo que ya hizo una persona y se vuelve como una prueba y error para poderlo plasmar ahora en tu concepto, ahora en tu adaptación, ¿no? Y la verdad es de que también sumando las tecnologías, o sea, esta forma de cómo muere el Nosferatu del 22, o sea, que solo, pues digamos, se transparenta, o sea, si hubiera habido la tecnología de meterle algo más, estoy seguro de que lo hubieran hecho, o sea, la capacidad imaginativa que tenemos como seres humanos o sobre todo pues ellos como cineastas, como creadores, o sea, va mucho más allá de Depende. lo que a lo mejor se puede crear, ¿no? O sea, y Depende de la ahorita es, tecnología. sí, exactamente. Y ahorita es así como que dices la verdad es de que me emociona bastante el hecho de que digo, bueno, el nuevo Nosferatu está genial, pero ¿qué va a venir después? O sea, capaces de que vienen unas cosas pues muy feas, pero al final de cuentas es toda esta reinvención y uno como fanático es no importa, o sea, te vuelves un consumidor y es sí, quiero ver más, quiero discutir con amigos y todo, la verdad es de que creo que es lo que se hace como más enriquecedor porque obviamente permea un montón de cosas, televisión, videojuegos, esto, el otro, o sea, hay un montón de cosas y por lo general, digamos,
tiende a irse superando una cosa con la otra, y la verdad es de que eso es lo que se me hace muy, muy padre. Pues que es justo lo que creo que lo está diciendo Elizabeth hace rato, ¿no? También dependiendo de la época, ¿no? Se cuenta el Nosferatu o el vampiro, ¿no? Es justo eso, ¿no? Porque como bien dices, la historia, a mí lo que me apasiona de Drácula es que es la narrativa más mediática que existe. O sea, de entrada el libro no hay un narrador, o sea, son las cartas y los telegramas y los fonogramas recopilados, o sea, estás tú escuchando a medios de comunicación, ¿sabes? O sea, es eso. Y justo se ha contado esta historia a la par del nacimiento de los medios de comunicación. Yo que estudié comunicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nace el cine, ¿no? Y ya estaba Drácula, entonces medio que se empieza a contar, y luego sale el radio y ya está Drácula, y luego sale la tele y luego ya está Drácula, y luego empiezan las caricaturas y ya está Drácula, y luego los cómics y ya está Drácula, y luego los videojuegos y ya está Drácula, ¿sabes? Ahorita en inteligencia artificial ya está Drácula ahí, ¿sabes? Y eso es lo que es lindo de Drácula, que tiene un diálogo continuo con los medios de comunicación y cada vez se va a contar de manera distinta y yo digo que mejor, por justo lo que acabas de decir, ¿qué es lo que sigue? Claro, pues Robert Tigers ya puso la vara muy alta, ¿no? Pero de ninguna manera llegó al borde. O sea, imagínate el güey que venga después y con la tecnología que tenga. A lo mejor, puta, vas a ver tú a Drácula aquí al lado tuyo en realidad aumentada, ¿sí me entiendes? Y te va a sacar el pedo de tu vida porque además el diseño de personaje, ya sea el que tú tengas más claro en la cabeza, ve tú a saber. Pero de que vienen cosas extraordinarias, sin duda. ¿No? Bien, entonces. ¿Quién más, gente? Bueno, si no hay nada más, pues entonces cerramos la sesión del día de hoy, ¿les parece? Qué privilegio haber estado con ustedes. Muchas gracias, querido Hugo. Muchas gracias, hermano. No, muchas gracias a ustedes. Qué gustazo. Gracias, buenas Que tardes. estén muy bien, pasen bonito sábado, coman rico y nos vemos la semana que entra. Al rato, subo ya al Drive las dos sesiones. Gracias. Eh, Muy Muchas bien. gracias. Muchas Oye, gracias. una cosa nada más. Tu teléfono termina con 67, ¿verdad? Así es. Para guardarte. Vale, Cinco eso seis era todo. siete, cinco seis Cinco, siete. sí. Soy yo. Vale, muchas gracias. Nos vemos, gente. Qué gusto. Está muy bien. Hasta Buen día a pronto. todos. Chao, feliz Bye. sábado.